La mujer de las escaleras. Recuerdo la primera vez que vi el anuncio, departamento pequeño y acogedor en el corazón de Ciudad de México. Ideal para una persona, ambiente tranquilo. Decidí rentarlo sin pensarlo mucho, tenía el tamaño perfecto y estaba en el centro, cerca del trabajo, y el precio era insuperable. El edificio era antiguo, con una fachada de piedra desgastada por los años, y apenas se notaba en medio de los edificios modernos que lo rodeaban. Las primeras noches fueron normales, creo. El ruido del tráfico se amortiguaba lo suficiente como para permitirme dormir, aunque de vez en cuando oía a los vecinos hablando o el chirrido de las tuberías viejas. Pero fue al tercer día cuando empecé a notar algo peculiar. Justo alrededor de las 3 de la mañana, un sonido me despertó, pasos en las escaleras. No era extraño escuchar a los vecinos, claro, pero estos pasos tenían algo que me erizó la piel desde el primer momento. Eran lentos, deliberados, como si alguien subiera con una carga invisible sobre los hombros. Un pie tras otro, cada paso se hacía más fuerte al acercarse a mi puerta. Me quedé en silencio, escuchando atentamente. Los pasos subían hasta llegar al último peldaño, justo afuera de mi puerta. Contuve el aliento, esperando el sonido de un golpe en la madera o un llamado, pero lo único que escuché fue el eco muriendo en el pasillo, y luego, el silencio total. A la mañana siguiente, intenté sacudirme la sensación extraña. Probablemente alguien se confundió de piso, pensé. Pero al hablar con algunos vecinos en el pasillo, descubrí algo que congeló mi sangre. Me contaron, casi en susurros, sobre la mujer de las escaleras, una historia que todos en el edificio conocían. Dicen que, hace años, una mujer vivió en mi departamento. No era anciana ni joven, sino una de esas figuras difíciles de recordar, con un rostro común y un andar apesadumbrado. Nadie sabía exactamente de dónde venía o qué hacía, pero todos recordaban sus pasos en la escalera. La escuchaban salir cada noche y, a veces, subía y bajaba varias veces antes de entrar en su apartamento. Pero una noche, no llegó a entrar. La encontraron al pie de las escaleras, su cuerpo inerte, con una expresión de terror absoluto. Nadie supo que la había asustado, y desde entonces, algunas personas aseguran escuchar sus pasos cada madrugada. Decidí no pensar mucho en eso, lo atribuí a cuentos de vecinos, historias que las personas inventan para darle una explicación a lo inexplicable. Pero esa noche, los pasos regresaron. Al principio, intenté ignorarlos, me dije a mí mismo que solo era alguien del edificio. Pero a las 3 en punto, comenzaron de nuevo. Lentamente, como si alguien arrastrara los pies, subían un escalón a la vez. Cada paso hacía que mi corazón latiera con más fuerza. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en la puerta. Algo en esos pasos era diferente. No eran ruidosos, ni acelerados, pero había una pesadez en ellos que resultaba agónica. Cuando los pasos se detuvieron frente a mi puerta, el aire se sintió denso, como si algo estuviera justo al otro lado, esperando. Esperé, contuve el aliento, y después de unos minutos eternos, los pasos comenzaron a alejarse, bajando lentamente hasta que ya no pude escucharlos. Encendí la luz de la habitación, con la mente trabajando frenéticamente, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé en hablar con el casero, pero me detuve. ¿Qué le iba a decir? ¿Que los pasos de una mujer muerta no me dejaban dormir? Decidí no mencionar nada. Pero cada noche, como un reloj, los pasos regresaban. Algunas noches los oía llegar hasta mi puerta y detenerse, otras veces solo pasaban, pero siempre a la misma hora. Intenté acostarme antes de la medianoche, esperando estar profundamente dormido para cuando llegara la hora maldita, pero de alguna manera siempre me despertaba. No fue hasta una noche en particular que todo cambió. Había estado lloviendo todo el día, y el edificio parecía absorber cada gota de humedad, volviéndose pesado y opresivo. Esa noche, los pasos fueron diferentes desde el inicio. No comenzaron en la entrada del edificio, sino directamente en el primer escalón frente a mi puerta. Era como si esta vez no subieran, sino que descendieran. Me quedé petrificado, observando la puerta con una mezcla de terror y fascinación morbosa.
Los pasos eran más rápidos, casi ansiosos y cada vez más cercanos. Sentí la presión en el aire, algo cargado y denso, como si estuviera a punto de entrar en mi habitación. El aire se tornó frío, helado, y mis manos temblaban de puro pavor. La puerta crujió. Fue un sonido leve, como si alguien hubiera presionado suavemente el picaporte desde afuera. Me levanté de la cama, mi cuerpo moviéndose por pura adrenalina. Fui a la puerta y me quedé ahí, tratando de escuchar. Mis ojos estaban fijos en la cerradura, esperando ver cómo giraba sola, cómo la manija bajaba, pero nada pasó. El silencio se hizo pesado, insoportable, y casi pude sentir una presencia al otro lado, aguardando pacientemente. Después de esa noche, empecé a encontrar pequeñas señales de que no estaba solo. Las luces parpadeaban, el agua de la llave goteaba aunque la cerrara bien, y a veces, en el reflejo de los espejos, creía ver una sombra detrás de mí, algo que desaparecía en cuanto parpadeaba. Me volví paranoico, revisando cada rincón, dejando todas las luces encendidas, pero nada ayudaba. Cada noche, los pasos continuaban. Incluso empecé a notar un olor extraño, un perfume rancio que se colaba en mi departamento poco antes de las 3. Era dulce, empalagoso, pero tenía algo podrido, como si las flores del cementerio se hubieran mezclado con algo oscuro y corrupto. Una madrugada, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera atormentándome. Me puse junto a la puerta, esperando a que los pasos llegaran. Cada escalón que resonaba era un golpe en mi pecho. Cuando los pasos se detuvieron frente a mi puerta, con toda la fuerza de voluntad que pude reunir, abrí. El pasillo estaba vacío, pero el aire estaba helado y el olor a podredumbre era insoportable. Di un paso hacia afuera, sintiendo que algo me observaba desde las sombras. Entonces, la vi. O al menos, lo que quedaba de ella. Era una figura borrosa, un vestigio apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos y terribles. Se quedó ahí, observándome, como si supiera que la veía. Y luego, muy lentamente, extendió una mano, señalando el lugar donde la habían encontrado, al pie de las escaleras. Retrocedí, el miedo paralizándome, incapaz de mirar hacia otro lado. La figura permaneció allí, inmóvil, y por un momento sentí que se acercaba más a mí, aunque sus pies no se movían. Algo en mí gritaba que cerrara la puerta, que me alejara, pero no podía apartar la vista de esos ojos huecos. Era como si me estuviera mostrando algo que yo debía comprender, pero mi mente se negaba a aceptar. No recuerdo cuánto tiempo estuve parado ahí, observando a esa cosa en el pasillo. Lo único que recuerdo es que, cuando finalmente logré cerrar la puerta, sentí un peso sobre mis hombros, un dolor punzante que no desapareció hasta el amanecer. Decidí dejar el departamento poco después de eso. No me despedí de los vecinos, no quise dar explicaciones. Solo empacaba mis cosas rápidamente, sin atreverme a mirar las escaleras, sin atreverme a pensar en esos ojos. Hasta el último momento, mientras cargaba la última caja, sentí la presencia detrás de mí, observándome. Sabía que me iría, pero también supe que esa cosa seguiría allí, esperando al siguiente inquilino, siguiendo sus pasos, repitiendo el mismo recorrido hasta el final de los días. Mientras me alejaba, sin mirar atrás, oí el eco de unos pasos en las escaleras, una despedida lenta y macabra. Supe entonces que la mujer de las escaleras no era solo una leyenda. Era real, tan real como el miedo que me persiguió desde esa noche y que hasta hoy, en mis peores sueños, vuelve a manifestarse, recordándome que algunas presencias nunca abandonan su último refugio. El llanto de la ventana. Era el año 2015 y acababa de mudarme a un viejo edificio en Buenos Aires, un lugar con paredes descascaradas, pisos de madera que crujían con cada paso y un olor a humedad que se negaba a desaparecer, sin importar cuántas veces ventilara. Había algo pesado en el ambiente, como si cada rincón guardara secretos, restos de otras vidas, historias que habían quedado atrapadas en sus paredes. A las 3 de la madrugada, cada noche, escuchaba un llanto desgarrador que parecía provenir de la ventana del baño. Al principio,
Pensé que sería algún borracho en la calle o tal vez una mujer discutiendo con su pareja en algún departamento cercano. Después de todo, estaba en el centro de Buenos Aires y las calles parecían cobrar vida propia durante la madrugada. Pero, noche tras noche, el llanto persistía. Se volvía más insistente, más profundo. Había algo en ese sonido que se clavaba en mi mente como un cuchillo lento y sutil. Una madrugada, sin poder dormir, decidí levantarme. El reloj marcaba las 3:12 cuando, de nuevo, el llanto comenzó. Era distinto esa noche, más cercano, casi envolvente. Me quedé de pie en el marco de la puerta del baño, tratando de entender de dónde venía el sonido. El cuarto de baño era pequeño, apenas un retrete, un lavamanos antiguo con una mancha oscura en la porcelana y una ducha. Todo parecía normal, salvo por el ruido, que ahora no venía de la calle. Parado en la penumbra, me di cuenta de que el llanto venía de dentro de mi propio baño. Sentí una descarga de terror que recorrió mi espina dorsal. La mente trata de buscar explicaciones lógicas, quizá algún vecino tenía las cañerías conectadas de forma extraña, o alguna persona en el edificio podría estar sufriendo y el sonido simplemente se filtraba. Pero entonces, un detalle me heló la sangre, el llanto no era un ruido cualquiera. Se sentía en el aire, como si lo inhalara con cada respiración. No tenía un origen exacto. Parecía resonar en todas partes y al mismo tiempo, en ninguna. Pasaron las semanas y con cada noche el llanto se hacía más perturbador, al punto de no dejarme dormir. La frecuencia con la que sucedía me empezó a enfermar. Noté que mis manos temblaban durante el día y que tenía unas ojeras profundas, hundidas. Dejé de salir, de hablar con mis amigos, mi vida entera giraba en torno a esa hora maldita, a esa voz. Una noche, ya agotado y al borde de la locura, decidí grabar el llanto. Tomé mi teléfono y lo dejé grabando en el baño antes de que comenzara. Luego, me encerré en mi habitación y me cubrí los oídos con una almohada, esperando que algo quedara registrado. Me quedé dormido, o tal vez desmayado, agotado por las noches en vela y por el constante estado de alerta. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Al principio, solo escuché los ruidos normales de la madrugada, autos pasando a lo lejos, el viento filtrándose por alguna grieta de la ventana. Y entonces, a las 3:07, el llanto comenzó. Era aún peor escucharlo grabado. No era humano, o al menos no del todo. Sonaba roto. Desesperado, como si se tratara de alguien atrapado en un dolor tan profundo que las palabras ya no podían expresarlo. Pero lo que me aterrorizó fue que, en algún momento, el llanto se transformó en una especie de susurro. Rebobiné una y otra vez la grabación. Logré captar apenas unas palabras, pero estaban distorsionadas, como si el teléfono las hubiera captado desde una frecuencia más baja, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde un lugar donde el sonido es más denso, más oscuro. En algún punto, pude distinguir algo parecido a una súplica. No me olvides. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. No sabía si estaban dirigidas a mí o a alguien más. Pero esa noche y las noches siguientes, el llanto se tornó más intenso. Comencé a percibir que algo o alguien estaba dentro del baño. Una noche, en un arranque de desesperación, dejé todas las luces encendidas y me quedé sentado en la sala, mirando fijamente la puerta del baño, esperando algo. A las 3, la puerta del baño se cerró de golpe. El ruido fue seco y contundente, sacándome del letargo en el que me encontraba. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me acerqué lentamente, sin saber qué esperaba encontrar. La puerta estaba cerrada, pero había algo más, un olor penetrante, como a tierra mojada y flores podridas, emanaba del baño. Luché contra la náusea y me incliné hacia la puerta, tratando de escuchar. Al otro lado, se oía una respiración. Era lenta, pesada, como si alguien estuviera atrapado en el baño. Entonces escuché el susurro, esta vez más claro, más cercano. «Ayúdame». Retrocedí, tropezando con mis propios pies, hasta quedar sentado en el suelo. No entendía nada. ¿Qué o quién necesitaba mi ayuda?
¿Por qué precisamente en ese baño, en ese lugar? Las paredes parecían pulsar, como si el propio edificio respirara con una vida oscura y antigua. Pasé el resto de la noche despierto, observando cómo la luz de la mañana comenzaba a disipar aquella sensación de pesadilla. A los pocos días, le conté a un vecino de edad avanzada lo que estaba pasando. Me miró con una mezcla de compasión y resignación. Ese departamento lleva una historia, me dijo en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta pudiera traer algún mal augurio. Hace muchos años, una mujer vivió allí. Se llamaba Alma. La encontraron en el baño, después de que su pareja la abandonara. No había nadie con ella cuando murió, y dicen que la encontraron con una expresión de dolor indescriptible. La causa oficial fue suicidio, pero algunos afirmaban que su espíritu había quedado atrapado, esperando que alguien escuchara su último lamento. Esa noche, a las 3 en punto, el llanto volvió. Pero esta vez, no estaba solo. Cerré los ojos, tratando de soportarlo, pero el sonido se intensificaba, como si alguien estuviera acercándose. Sentí una presencia, fría y opresiva, y supe que estaba a mi lado. Apenas respiraba, el aire parecía haberse vuelto pesado, helado. Abrí los ojos, y frente a mí, reflejada en el espejo empañado del baño, vi una figura borrosa. Era una mujer de cabello enmarañado, ojos oscuros y vacíos, y la expresión, esa expresión de desesperación y soledad. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados al suelo. Ella me miró a través del espejo y en su voz rota, como un eco de tiempos pasados, murmuró: «No me dejes». Y entonces, el espejo se agrietó de lado a lado, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado. La figura desapareció, pero el dolor, el horror, seguían en el aire. Salí corriendo del baño y no volví a entrar hasta que amaneció. Los días siguientes fueron un infierno. Intentaba ignorar lo sucedido, pero el llanto volvía cada noche, incesante, más cercano, más demandante. Ya no era solo el baño, el lamento impregnaba cada rincón de mi departamento, como si la mujer hubiera salido de aquel encierro para seguirme a cada paso, recordándome su sufrimiento. Desesperado, intenté mudarme. Pero algo me retenía. El contrato, la burocracia, el costo y, en el fondo, el temor irracional de que, si me iba, algo aún peor me seguiría. Decidí buscar ayuda profesional. Encontré a una medium que, después de escuchar mi historia, aceptó visitar el lugar. Cuando llegó, apenas cruzó el umbral, su rostro se contrajo. «Aquí hay un dolor profundo», susurró. La llevé al baño y ella cerró los ojos, respirando hondo. Luego, en un tono firme pero tembloroso, comenzó a hablarle a la entidad. Le pidió que encontrara la paz, que se liberara del dolor, que siguiera adelante. La medium parecía comunicarse con alguien más, alguien a quien yo no podía ver. De pronto, un frío inexplicable llenó el baño. La medium cayó al suelo, con los ojos desorbitados, susurrando con una voz que no era la suya, una voz rota, antigua. Él me prometió no irse. Yo lo esperaba. No quiero estar sola. Las luces del baño comenzaron a parpadear y la medium lanzó un grito, como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando. Me acerqué, intentando ayudarla, pero un empujón invisible me lanzó hacia atrás, dejándome sin aliento. Y entonces, el llanto cesó. La medium se incorporó, jadeando, y me miró con horror. «Ella ya no está aquí», dijo, con una mirada de advertencia. «Pero algo queda. Algo que está esperando que regreses». Esa misma semana dejé el departamento, llevándome el eco de aquellas palabras y el miedo de que, en algún rincón oscuro, algo o alguien aún me espera, cada noche, a las 3 de la madrugada. Nunca supe si la liberé o la condené, pero una cosa es cierta, cada vez que escucho el crujido de una puerta o el llanto lejano de una mujer, me pregunto si algún día vendrá a reclamar lo que, sin saberlo, prometí. El niño que jugaba solo. Tenía 27 años cuando decidí alquilar un pequeño departamento en el centro de Ciudad de México. Era mi primer espacio propio después de años de compartir apartamentos y vivir en cuartos prestados.
No era particularmente bonito ni moderno, pero tenía un toque nostálgico en las molduras desgastadas y en el suelo de madera que crujía bajo mis pies. La casera, una mujer mayor de cabello plateado y mirada profunda, me advirtió de un detalle peculiar antes de entregarme las llaves. Este lugar ha tenido inquilinos que no se quedaron mucho tiempo, dijo, con una pausa que parecía calculada. Le resté importancia, pensando que quizá la gente no soportaba el ruido de la calle o la falta de calefacción en invierno. En esos momentos, mi único objetivo era un espacio propio, así que tomé las llaves sin preguntar más. De todos modos, no soy alguien que cree en historias de fantasmas. Esa primera noche, mientras organizaba mis cosas, sentí un peso en el aire, algo inexplicable, como si el departamento estuviera esperando que yo cometiera algún error. La sensación era extraña, inquietante, pero traté de ignorarla. La primera noche fue tranquila. Desperté a la mañana siguiente sintiéndome extraño, como si hubiera dormido sobre un nido de espinas. La incomodidad fue leve y asumí que sería solo el estrés de la mudanza. Pero esa noche algo cambió. Me encontraba viendo televisión en la pequeña sala cuando escuché, de manera muy sutil, el sonido de un juguete que rodaba en el piso del pasillo. Era como si una pelota pequeña se moviera, deteniéndose justo antes de llegar a la sala. Es el edificio viejo, los pisos rechinan, seguramente es solo eso, me repetí, intentando convencerme de que los sonidos eran normales. Sin embargo, la curiosidad me venció y al levantarme para mirar, vi algo que me heló la sangre. En la penumbra del pasillo, estaba una pequeña figura, un niño de unos 5 o 6 años, jugando con una pelota desgastada, completamente concentrado en su juego. Su piel era pálida, con un tono grisáceo que resaltaba en la oscuridad, y su cabello estaba mojado, como si acabara de salir de algún lugar húmedo. Me quedé paralizado, mirándolo en silencio, sin atreverme a dar un solo paso. Intenté acercarme lentamente, pero tan pronto como di un paso, el niño levantó la vista y me observó con unos ojos oscuros y profundos. Su expresión no era de curiosidad o miedo, era algo más, como si estuviera evaluándome. Antes de que pudiera hacer nada más, el niño desapareció en la penumbra del pasillo, dejando tras de sí solo el eco de su risa, una risa tenue y susurrante. Aquella noche, dormí con la luz encendida, incapaz de sacarme la imagen de la cabeza. Los días siguientes comenzaron a empeorar. Cada noche, el niño aparecía en el pasillo, a veces mirándome, a veces ignorándome, concentrado en su juego. No sabía cómo reaccionar, así que trataba de mantenerme en la sala, fingiendo que no lo veía, aunque sentía su presencia como una presión en el pecho. De alguna manera, sabía que estaba ahí porque quería algo de mí, pero no podía entender qué era. Una noche, al regresar del trabajo, encontré todas las puertas de los gabinetes de la cocina abiertas. Cerré cada una con cuidado, tratando de pensar en una explicación lógica, pero mi corazón latía con fuerza. Justo cuando terminé, sentí algo frío rozando mi pierna. Miré hacia abajo y allí estaba la pelota del niño, justo a mis pies. No la toqué, simplemente retrocedí, sin saber cómo había llegado hasta allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos ligeros recorriendo el pasillo. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Mi respiración se volvió pesada, cada fibra de mi ser me decía que no debía abrir los ojos, que no debía mirar, pero un instinto casi masoquista me hizo girar lentamente la cabeza. Allí estaba, en la puerta, el niño, observándome en silencio, con esa misma mirada profunda y vacía. Comencé a despertar con moretones en el cuerpo, marcas inexplicables en mis brazos y piernas. Atribuí el dolor a la tensión y al estrés, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Cada noche, los sueños se hacían más intensos, veía al niño caminando en el agua, un agua oscura que se extendía a lo lejos. Su mirada me perseguía, me llamaba a adentrarme en esa profundidad con él. Busqué información, hablé con vecinos, intenté encontrar una explicación. Nadie sabía nada del niño, pero un hombre mayor, que vivía en el edificio desde hacía años, me miró con preocupación cuando mencioné mis experiencias. Ese departamento no es el primero que tiene problemas. Hace muchos años se ahogó un niño en la bañera.
La madre estaba distraída, y cuando volvió a la habitación, el niño ya no respiraba. Después de eso, se escuchaban risas y juegos en el pasillo, pero nadie veía nada. La madre no pudo soportarlo y se fue. Esa historia me dejó sin aliento. Tenía sentido, pero no quería creerlo. Quería aferrarme a la idea de que todo era un mal sueño. Una noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché el sonido de agua cayendo. Me levanté lentamente, sintiendo como cada parte de mí se resistía a lo que iba a encontrar. En el baño, el grifo de la bañera estaba abierto y el agua rebosaba, derramándose en el suelo. En el reflejo del espejo, pude ver una pequeña sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando regresé la vista al espejo, el niño estaba allí, observándome con una tristeza indescriptible. Aquella imagen fue la última noche que soporté en ese lugar. La casera me llamó al día siguiente, preguntando si todo estaba bien, como si supiera que algo me estaba consumiendo. No contesté. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. La sensación de alivio fue instantánea, como si me hubiera librado de una oscuridad que me había envuelto durante semanas. Desde entonces, no volví a saber del niño, pero en ocasiones, cuando estoy solo y el ambiente se vuelve denso, siento su mirada, su presencia, como un peso frío que me recuerda que él sigue allí, esperando en algún rincón oscuro de la ciudad. El armario maldito. Mi nombre es Andrea, y esta es la historia de cómo un simple departamento en Monterrey se convirtió en una pesadilla viviente de la que aún no logro despertar. Después de mucho tiempo sin poder hablar del tema, creo que escribirlo puede ser mi único escape, o al menos, un intento de entenderlo. Todo empezó de manera inocente, sin señales ni advertencias. Pero con cada noche, el miedo fue clavándose en mí como una astilla. Aún, al cerrar los ojos, puedo sentir su presencia. Hace 2 años, decidí mudarme a Monterrey por trabajo. Había encontrado un departamento antiguo en el centro, algo desgastado pero barato. Al entrar por primera vez, noté un aroma agrio, como de humedad y algo más. Pero después de abrir las ventanas y limpiar un poco, el lugar parecía menos siniestro. Me aseguré de que todo estuviera en orden, revisando cada rincón, aunque, extrañamente, evitaba el armario de la habitación principal. Era grande y oscuro, ocupaba toda una pared y tenía unas puertas de madera pesadas, casi anticuadas. Aún así, al cerrar la puerta de mi cuarto, el armario quedaba fuera de mi vista, y lo agradecí. No sé por qué, pero desde el primer momento me causó una inquietud inexplicable. Al principio, las cosas eran relativamente normales. Mis días pasaban tranquilos y el trabajo me mantenía ocupada. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas extrañas. Objetos fuera de lugar. Mi cepillo para el cabello estaba en la sala cuando lo recordaba claramente en el baño. Un par de zapatos aparecieron en la cocina. Al principio lo atribuí a mi cansancio y a la confusión de vivir sola por primera vez. Pero la verdadera inquietud comenzó cuando una noche, después de un largo día, decidí acostarme temprano. Recuerdo haber dejado la luz encendida mientras me cambiaba. Cuando abrí el armario para colgar una chaqueta, vi algo que me hizo helarme. Ahí, en la esquina más profunda, había una figura oscura, agachada, esperando. Mi primer impulso fue encender la luz del armario, pero mis manos temblaban tanto que apenas pude sostener el interruptor. En cuanto el pequeño foco se encendió, la figura desapareció, dejando solo el vacío del armario. Me dije a mí misma que había sido una ilusión, algo provocado por mi cansancio, y traté de convencerme de que no había nada en el armario. Pero la situación empeoró. Comencé a escuchar ruidos. Al principio, era un suave susurro que venía del armario en la madrugada, como el roce de telas o uñas contra la madera. Luego se convirtió en un rasguido más fuerte, constante, como si algo estuviera tratando de salir. Las noches se volvieron eternas, llenas de un miedo latente que me hacía dudar de mi propia cordura. Una noche, después de despertar súbitamente, me di cuenta de que el armario estaba entreabierto. La puerta se balanceaba ligeramente y el chirrido de las bisagras rompía el silencio.
Quise levantarme y cerrarla, pero un temor irracional me paralizó. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, observando el espacio oscuro entre las puertas, esperando a que algo o alguien emergiera de allí. Pasaron los minutos y nada sucedió. Al amanecer, me sentí ridícula y atribuí todo a mis nervios y al estrés del trabajo. A partir de ese momento, empecé a evitar el departamento. Salía temprano y regresaba tarde, buscando cualquier excusa para no pasar tiempo en casa. Pero, inevitablemente, cada noche volvía y, en cuanto apagaba la luz, sentía esa presencia vigilándome desde el armario. Un fin de semana, decidí invitar a mi amiga Mariana a quedarse conmigo, con la esperanza de que su presencia disipara el miedo. Cuando le mencioné los ruidos, me miró con escepticismo, aunque noté que evitó acercarse al armario. Esa noche, después de quedarnos platicando hasta tarde, Mariana me despertó en la madrugada. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro pálido. «Andrea, algo está en el armario», susurró, aferrándose a mi brazo. Nos quedamos en silencio, escuchando. Ahí estaba de nuevo, ese rasguido, ese roce que ya se había vuelto familiar para mí. Pero esta vez parecía que el sonido era más intenso, como si algo dentro estuviera frenéticamente tratando de escapar. Mariana me miró aterrorizada, y sin decir una palabra, ambas salimos del cuarto y dormimos en la sala, abrazadas. A la mañana siguiente, cuando le sugerí revisar el armario, se negó rotundamente. Me pidió que la disculpara, pero decidió marcharse. Al despedirse, me miró con una mezcla de pena y miedo. Después de eso, las cosas solo empeoraron. La presencia en el armario se volvió más insistente. Las noches se llenaron de susurros. A veces, creía escuchar una voz, baja y arrastrada, susurrando palabras incomprensibles. Otros días, encontraba las puertas del armario completamente abiertas al despertar, aunque estaba segura de haberlas cerrado antes de dormir. Comencé a investigar la historia del departamento, aunque encontrar información fue difícil. Un vecino anciano me contó que el lugar había tenido varios inquilinos, pero ninguno se quedaba por mucho tiempo. Dijo que, años atrás, alguien había muerto en ese departamento, un hombre que había sido encontrado en el armario, encerrado, sin explicación alguna. Murmuraba que el hombre había muerto de hambre, atrapado en su propio armario, como si algo lo hubiera encerrado allí sin dejarlo salir. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrerme. Esa noche, decidí que no podía seguir viviendo allí. Me preparé para pasar mi última noche en el departamento, solo esperando la mañana para recoger mis cosas y marcharme para siempre. Pero algo me detuvo. Una especie de fuerza que parecía emanar del armario, como si me retuviera. Mis manos temblaban, pero tomé una vela y decidí enfrentar mis miedos, abrir el armario y comprobar de una vez por todas si algo estaba ahí. Con la vela encendida, me acerqué al armario y abrí las puertas. Lo que vi dentro es algo que jamás podré olvidar. Ahí, en el fondo, había una figura que no era una sombra, sino algo real, sólido, que me observaba. Tenía el rostro desfigurado, cubierto de manchas y cicatrices, los ojos hundidos y sin vida. Extendió una mano hacia mí y en ese momento, el aire se volvió denso y helado, como si me estuviera arrastrando hacia su oscuridad. Grité, solté la vela y salí corriendo de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, vi cómo la figura volvía a agazaparse en la esquina, como si estuviera esperando a que la luz se apagara nuevamente para salir. Aquella noche no dormí. Me quedé en la sala, abrazada a mis rodillas, esperando el amanecer. En cuanto salió el sol, recogí mis cosas y salí del departamento sin mirar atrás. No importaba si perdía el depósito o si debía explicaciones al arrendador. Mi vida y mi cordura estaban en juego. Pasaron meses antes de que pudiera contarle a alguien lo que había vivido. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de la soledad y el estrés, pero cada noche, cuando apago la luz en mi nueva casa, siento que esa misma presencia me observa desde algún rincón, esperando pacientemente a que cierre los ojos. El armario, aunque a kilómetros de distancia, parece seguirme. Esa presencia no me ha dejado. Hoy,
al escribir esto, siento que he abierto una puerta que no debía abrir. A veces, escucho los mismos susurros en mi habitación, como si el armario hubiera encontrado la forma de seguirme. Sé que, tarde o temprano, tendré que enfrentarlo de nuevo. Hasta entonces, vivo con el terror constante de que, una noche, al abrir el closet, veré esa figura agachada en la esquina, esperando, y esta vez, quizás no me deje escapar. El alquiler maldito. Era 1998 cuando tomé la decisión de alquilar un pequeño apartamento en el casco antiguo de Antigua Guatemala. Había llegado a esa ciudad buscando escapar de la rutina y de un trabajo que me había asfixiado durante años. Antigua prometía un aire más tranquilo, su arquitectura colonial me fascinaba, y sentía que necesitaba esa atmósfera para reorganizar mi vida. Un amigo me había recomendado ese departamento. Es una ganga, me dijo, casi sin contener la sonrisa. Está justo en el centro, y el precio es insuperable. Cuando llegué al lugar, me sorprendió lo que vi. Era un edificio de piedra antigua, apenas iluminado por la débil luz de una farola. Las paredes tenían marcas de humedad y la pintura estaba desgastada, desvanecida por el tiempo. Parecía un sitio que había vivido más de lo que le correspondía. Sin embargo, el precio realmente era una ganga y el propietario no puso muchas condiciones. Al hacer el trato, me entregó las llaves sin mirarme mucho a los ojos y, sin más formalidades, se marchó apresurado. Había algo en su rostro que me pareció inquietante, pero decidí no pensar demasiado en ello. La primera noche en el apartamento fue extrañamente silenciosa. La estructura de la casa crujía, como si estuviera hablando en murmullos incomprensibles. Me acosté con esa mezcla de cansancio y entusiasmo que se siente al estrenar un lugar nuevo, pero el sueño no llegaba. Me daba vueltas en la cama, escuchando el silencio del lugar y el ocasional chirrido de las maderas. Entonces, escuché algo. Al principio, pensé que era un gato callejero, un sonido débil que provenía del pasillo junto a mi habitación. Un susurro arrastrado, casi un sollozo. Era un sonido tan bajo y leve que pensé que lo había imaginado. Pero se repitió. Era claro, como si alguien estuviera llorando, casi jadeando. Me levanté, con el corazón palpitante, y caminé hacia la puerta, tratando de escuchar con más claridad. No había nadie en el pasillo. Solo el eco de mis propios pasos en el suelo de madera. Me convencí de que estaba agotado y me volví a la cama, aunque con una inquietud que no me abandonó en toda la noche. Los días siguientes no fueron mejores. Empecé a notar cosas fuera de lugar, pequeños detalles que me parecían insignificantes, pero que se acumulaban, llenando el ambiente de una tensión inexplicable. Los objetos en el baño parecían moverse de lugar. De vez en cuando encontraba la toalla caída en el suelo, aunque yo la dejaba siempre colgada. Las ventanas, que yo juraría haber cerrado, amanecían abiertas. Aún así, traté de ignorarlo, diciéndome que debía ser producto de mi cansancio. Sin embargo, había algo en las paredes. Desde el primer momento me llamaron la atención, con su textura rugosa y las sombras que se formaban al caer la noche. Era como si esas paredes estuvieran vivas, como si respiraran con un ritmo lento y antiguo. En ciertos momentos sentía que había manchas que no recordaba, manchas oscuras que parecían extenderse, cambiando de forma cada día. Una noche, después de un día particularmente agotador, me derrumbé en la cama y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara rápido. Pero, en lugar de eso, escuché ese sonido de nuevo. Esta vez era más fuerte, como un susurro que provenía de la pared justo detrás de mi cabecera. Intenté ignorarlo, aferrándome a la almohada, pero los sonidos aumentaron en volumen hasta convertirse en un lamento claro y profundo. Era la voz de una mujer, una voz entrecortada y ahogada, como si estuviera gritando bajo el agua. «Ayúdame», susurraba, y cada vez que lo decía, la frase se alargaba, transformándose en un sollozo desgarrador que se hundía en mis huesos. Salté de la cama, con la piel erizada y el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué a la pared, temblando, y apoyé la oreja, tratando de entender qué era ese sonido. No había nada.
solo un silencio profundo que me llenaba de frío. Pero, justo cuando me alejaba, lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, más desesperado. Era como si la voz estuviera dentro de la pared, como si alguien intentara atravesarla para llegar a mí. No pegué ojo en toda la noche y al amanecer me levanté decidido a buscar respuestas. Fui directo al propietario y le conté lo que había sucedido. Esperaba una risa burlona, alguna explicación lógica, pero en su lugar, su rostro se ensombreció. Él suspiró y, tras un momento de vacilación, comenzó a hablar en voz baja. No quería decírtelo, pero ya que lo has sentido. Hace años, en ese apartamento vivía una mujer. Nadie sabe bien qué sucedió, pero la encontraron muerta, justo en el mismo lugar donde tienes tu cama. Estaba sola, sin familia, sin amigos cercanos. Dicen que no la hallaron hasta semanas después. El sudor frío recorrió mi espalda al escucharlo, pero el propietario no me dejó procesar mucho. Si te molesta, puedo devolverte parte del dinero, pero nadie más ha querido quedarse en ese apartamento después de lo que ocurrió. Fue en ese momento cuando comprendí por qué el precio había sido una ganga. Esa noche, traté de armarme de valor. Me repetí a mí mismo que debía ser algún truco de la mente, una sugestión después de escuchar la historia. Pero al caer la noche, los sonidos volvieron y esta vez no eran solo lamentos. Algo que no podía ver, recorría el apartamento. Alrededor de las 3 de la madrugada, escuché los pasos. Unos pasos suaves, arrastrados, que cruzaban el pasillo hacia mi habitación. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme, rezando para que aquello desapareciera, para que fuera solo mi imaginación. Pero los pasos no se detuvieron. Se acercaron hasta la puerta de mi habitación y la sombra de alguien apareció bajo la rendija. Lo vi claramente, una sombra que se movía de un lado a otro, como si estuviera esperando, dudando. Luego, la puerta comenzó a abrirse lentamente, con un crujido que resonó en el silencio de la noche. Y entonces la vi. Era una figura esquelética, apenas un bulto de piel y hueso, con los ojos vacíos, hundidos en unas cuencas negras y profundas. Sus manos huesudas se extendían hacia mí, temblando, y de su boca solo salían susurros entrecortados, palabras que no podía entender, pero que estaban cargadas de desesperación. No podía moverme. Sentía que si lo hacía, si intentaba correr, ella me seguiría hasta el final de mis días. La figura se acercó a mi cama y cuando estuve a punto de gritar, desapareció. En un instante, el cuarto volvió al silencio, pero ese silencio era peor. Sentí un vacío en el pecho, como si algo en mí se hubiera roto, como si mi propia alma hubiera sido contaminada por su presencia. Amanecí con el cuerpo adolorido, como si hubiera pasado la noche bajo un peso invisible. Me apresuré a empacar mis cosas, decidido a largarme de ese lugar sin mirar atrás. Mientras cerraba la puerta, me pareció escuchar un último susurro, un "no te vayas", en aquella voz apagada y distante. Sentí un frío en la nuca, pero no me atreví a girarme. Nunca volví a pisar ese apartamento, y cada vez que recuerdo aquella experiencia, el frío regresa. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.